El 75% de los estudiantes de nutrición llegan a presentar ortorexia y más del 89% sufre de insatisfacción corporal. ¿Será que la carrera de nutrición puede contribuir en el desarrollo de conductas alimentarias de riesgo, mala relación con el cuerpo o la comida, o en el peor de los casos, un trastorno de la conducta alimentaria? ¿O es todo esto lo que lleva a una persona a estudiarla? ¿Qué puede pasar si se ejerce esta profesión teniendo una mala relación con el cuerpo y la comida? Para responder a estas y más preguntas, el día de hoy nos acompaña Alejandra Suárez, nutrióloga de profesión y maestra en psicoterapia gestal. Te dejo con el episodio. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura Y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Hola a todos de nuevo a otro episodio de la cuarta temporada que estamos rayadísimos. Bueno, yo estoy rayadísima entre invitados y los temas que estamos tocando. Estoy demasiado emocionada por esta cuarta temporada y justo le decía a nuestra invitada que hoy es un tema que creo que se necesita hablar, que me emociona demasiado, emociona en el sentido de que qué bueno que se esté hablando, no por lo que está pasando. Pero me emociona muchísimo tener a nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, les vamos a platicar un poquito más de qué vamos a hablar hoy. Y creo que lo tocamos un poco ya en algunos episodios, como que lo hemos mencionado, pero no habíamos hecho como este episodio y este espacio que se merece para hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de nutrición y nutriólogos. Y Carla y yo decíamos, ya, es un tema que se necesita hablar y que se necesita empezar a escuchar más. ¿A poco no, Carla? Sí, de hecho ahorita en lo que nos compartías la intro, estaba tratando de buscar el número de episodio donde hicimos una entrevista con Andy Alarcón, que Ujú. era, ¿cómo era? Sanando mi TCA estudiando nutrición, que pues ahí la verdad sí está fuerte como nos cuenta su historia y que además acompañe a Andy como pues amiga y todo lo que nos contaba y así. Para ella era súper fuerte el ir sanando su trastorno de la conducta alimentaria, mientras en la carrera te decían, no es que sí deberías, o sea, muy sutilmente, no, no es así de, no, sí deberías tener un trastorno, obviamente no es así, pero como que había información que chocaba en lo que ella estaba tratando de, pues, salir de todo esto y luego la información que le daba era como, es que a quién le creo. Entonces, no sé, ahí como que todavía tener su historia tan de cerca fue como, wow, o sea, es que sí es un tema muy fuerte que se requiere hablar. Entonces, les vamos a poner en las notas del episodio más bien, sí, en las notas ese episodio, para que lo vayan a escuchar y pues sepan también de primera mano que ya saben que aquí nos gusta tener especialistas que nos comparten información, pero también nos gusta tener personas que nos cuentan pues su historia, ¿no? Sí, la verdad es que ese episodio es súper complementario, vayan a escucharlo. Ujú. Y yo también leyendo un poquito más sobre todo esta, o sea, como el impacto que tiene la carrera y las incidencias y la prevalencia que hay de trastornos de la conducta alimentaria en nutriólogos, que quedé impactada. Pero también me quedé pensando como, nada más para ir adentrando tantito, no voy a spoilear nada de lo que vamos a platicar, pero, o sea, cómo hasta él me quedé pensando, ¿no? Cómo simplemente la carrera de nutriólogos es de mujeres. O sea, está vista como es de mujeres, ¿no? O sea, más del 95% de la población de estudiantes son mujeres y cómo va a estar relacionado a, claro, es que la mujer se tiene que ver de cierta manera. Pero bueno, nada más, o sea, como que ahorita me acordé de eso que me quedé pensando y quería platicárselos, pero sí es todo un tema y estamos súper emocionadas de que Ujú. hoy tenemos a una súper invitada. Ella es nutrióloga, es psicoterapeuta gestalt y es Ale Suárez. Hola Suárez, hola, ¿cómo estás hoy? Hola, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Lau y Carla, por invitarme y más por dar este espacio para hablar de este tema que a mí se me hace un tema fundamental y por algo elegí como justo estudiar sobre él, porque es muy importante como
alzar la voz sobre lo que vivimos como profesionales las nutriólogas y en la formación de Ujú, nutrición. sí. Oye, Ale, platícanos un poquito más para quien no sabe de ti, a qué te refieres con que dices decidí estudiarlo. Es que yo estudié la maestría en psicoterapia gestal después de la licenciatura en nutrición y en la maestría me fui, o sea, bueno, te piden que hagas tu tesis y un estudio y en ese estudio fue que yo dije, quiero hablar de lo que me pasó, quiero mirarlo desde otro lugar. Y entonces ahí fue donde decidí hacer este estudio de cómo viven las nutriólogas la carrera y cómo se relaciona mucho a trastornos de la conducta alimentaria y a conductas de riesgo. Entonces es esta mezcla entre tu experiencia propia y toda la información que también has estado recabando y demás, ¿no? Sí, justo como que ahí se encuentra, o sea, porque para mí estudiar nutrición fue como muy lindo porque yo elegí esa carrera, pero empecé a experimentar muchas cosas que yo no me esperaba y no sabía qué hacer con esas Mm, cosas. Cuando empecé a ejercer fueron todavía como más cosas que veía y yo decía "Es que siento que me desborda esto de emociones que yo ya no sé qué hacer con ellas". Y mm, fue que incluso en algún punto dije, ya no quiero ejercer nutrición, o sea, esto de verdad me está torturando. Y entonces fue que ya encontré como en la otra mirada, en la psicología de la alimentación, y dije, creo que me gusta mucho la psicoterapia, me metí a la maestría. Y ahí fue donde dije, claro, esto nos falta a las nutriólogas. Y no porque tengas que dedicarte a la psicoterapia, pero nos falta un sostén emocional. Escuchándote, Ale, y como que entrando ya un poquito más en tema, ¿crees que, y también pensando en el ejemplo de Carla que nos ha platicado, ¿no? Como igual y yo no tenía como estos pensamientos o estas conductas, pero ¿crees que en sí la carrera te va promoviendo y te va fomentando conductas de riesgo o que ya las traemos y nada más no las potencializan? Mira, creo que cada experiencia es muy distinta. Hay quien tal vez nunca en su vida había sentido algo y lo sintió hasta la carrera. Hay quien ya llegó con eso. Ahora sí que varía mucho la experiencia, pero lo que sí o sea, podemos ver es que en la carrera se genera un entorno y ese entorno empieza a impactar. Y el entorno vamos a hablar que es la universidad, tus profesores, lo que vas aprendiendo, los nuevos conocimientos, tus compañeras, los temas que se empiezan a hablar entre compañeras, tu casa, tu familia, que te vuelves como la nutrióloga de la familia, con tu pareja, con tus sí. amigos. Entonces, todos los entornos empiezan a modificarse mientras tú vas empezando a ser nutrióloga. Y esas modificaciones que hay en todos tus entornos son lo que a veces ya no sabes qué hacer con eso. No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero hay como mucho la reunión familiar. Así como, ay, no, no vean, no vayan a ver que me sirvieron pastel, o no veas cuánto me comí, Mm, o, no, a la nutrióloga no le sirvan pastel porque ella come súper sano, o, tú también vas a comer pastel, pero si eres la nutrióloga. O sea, eso, por ejemplo, en un entorno como familiar, social, como más cotidiano, empiezan a cambiar cómo son contigo, a observar qué comes, o si lo comes, no lo comes, cómo lo comes, o sienten que tú los estás observando. Y eso pasa con amigos, puede pasar con la pareja. Y en la escuela también entra como un poco esta, no competencia de cuerpos, pero sí como esta sensación de, es que si mi cuerpo no se ve de cierta manera, no estoy siendo también buena nutrióloga. Entonces empieza a ver como esta sensación de no encajar o pertenecer con tus compañeras, más lo que pasa como en tengo que poner en práctica lo que sé. Entonces como que todo este entorno es como el caldo perfecto para generar conductas de riesgo, trastornos de la conducta alimentaria, la dismorfia corporal y la sensación de no soy buena nutrióloga si no logro esto. mm, sí, totalmente. Y a mí en mi caso, digo, no detoné un trastorno de la conducta alimentaria, que era algo que decía Lau de mi experiencia, pero sí hizo la carrera que me empezara a cuestionar, bueno, tal vez mis piernas son muy gruesas, tal vez debería tener cierto cuerpo si quiero tener éxito laboral, tal vez, o sea, cosas que realmente no me habían pasado nunca antes por la cabeza, jamás. Y es como tú dices, depende de la experiencia de cada quien, ¿no? En mi caso se quedó a lo mejor en insatisfacción corporal y no fue más allá. Hay quien va más allá o hay quien ya lo traía, ¿no? Y llegando ahí, pues se detona todavía más o se refuerza o se muta, como ahora sí que depende de cada persona y cada historia. Y también el factor protector, porque ahorita, o sea, me explico, que ahorita que mencionabas que el entorno se va modificando y así, me quedo pensando, y por ejemplo, en mi caso, mi familia nunca hizo esto realmente.
pero sí a lo mejor amigos y a lo mejor gente que apenas nos conocemos y apenas digo que soy nutrióloga y ya creen que se les está vigilando. Tampoco mi pareja o así, pero qué fuerte para quien lo vive sí con su pareja, con su familia y con los más cercanos. Es súper, si para mí es cansado con conocidos, no me imagino quien lo vivió con familiares o tu entorno más cercano, íntimo. Totalmente, y aquí mencionas dos cosas muy importantes. La primera es que a veces nos vamos, o sea, como que hay esta tendencia de prestar atención hasta que llega a trastorno de la conducta alimentaria, pero nos deberíamos de empezar a asustar antes, donde empieza a haber conductas de riesgo, donde bien, empieza a haber como esta distorsión en cómo empiezo a pensar sobre la comida, sobre comer, cómo empiezo a pensar en mi cuerpo. Entonces, puede ser que no la mayoría llega a trastornos de la conducta alimentaria, aunque ya hay varios estudios de que sí, pero también hay muchos que a mí se me hace como lo no nombrado, o sea, como que no entras ni en trastorno, pero tampoco es una relación sana y es como esta parte de riesgos donde se te hace fácil comer lo mismo toda una semana, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una dieta que era la dieta de la sopa que en algún momento fue muy famosa, entonces toda la semana era comer sopa. Entonces es como, ay, pero está comiendo verduras en la sopa y no, no es normal, es una conducta de riesgo. Entonces ahí se empieza como las conductas de riesgo tienen como este tinte que se pueden ocultar muy fácil como algo no tan malo y ahí es donde también se me hace a mí muy riesgoso porque entonces no se le da foco y no se le sostiene, no se le previene y ahí ya se puede como explotar hacia un trastorno o lo que decía, se modifica. Por ejemplo, es muy natural la pseudo recuperación, donde, ya no tengo anorexia, pero tengo ortorexia y ya me preocupa que mi comida sea perfecta. Entonces, también se puede hacer esa migración y lo que dices del entorno, de los factores protectores, se me hace muy bueno que lo señalemos. Un trastorno de la conducta alimentaria tiene diferentes como orígenes. Vamos, bueno, o sea, lo aprendí a explicar de la siguiente manera y creo que a todos nos puede quedar muy claro. Imagínense como la baraja de póker, o sea, bueno, la baraja con la que juegas cartas. Está el palo de los corazones, los diamantes, las picas y los tréboles. Vamos a suponer que la parte de los corazones es los factores protectores de tu entorno. Los de diamantes son los factores protectores genéticos, las picas serían como los factores de riesgo de tu entorno y los tréboles tus factores protectores genéticos. No, factores de riesgo genéticos. Entonces, acá aquí nos toca una baraja diferente. Entonces, y esa baraja en el entorno se puede ir modificando a lo largo de la vida. Entonces, puede ser que haya intercambios de cartas. Entonces, si no hay un factor protector, ese entorno es el que se vuelve cada vez más riesgoso o te ayuda a que no se desencadene como en tu caso. Amé. Amé tu analogía, sí. Y yo jugando a ver todos los factores. Y lo que me encantó que explicabas con tu analogía, yo estaba dispersa, pero fue como o sea, que siempre va cambiando, ¿no? No siempre vas a estar en el mismo ámbito. Por ejemplo, terminas la carrera y tu ambiente puede cambiar y puede ser más reforzado o menos reforzado, o tu familia, o te independizas o lo que sea, o te vas con alguien más. Entonces, cómo va cambiando y eso me encantó, porque justo, o sea, como que me quedé pensando, ¿no? Al contrario, sí, creo que siempre vamos un poco opuestas en experiencias, Carla y Sí, yo. es cierto, somos como dos Somos como que experiencias muy los dos diversas. puntos, pero está padre Sí. para que vean los dos lados. Justo, Ajá. yo, o sea, yo traía conductas de riesgo que ni me daba cuenta, obviamente pensaba que eran normales y que incluso eran aplaudidas, se fueron reforzando en la carrera, no me di cuenta en la carrera, pero ahí justo mis ámbitos, tanto familiares como sociales, o sea, se seguía cultivando el riesgo alrededor de como de todo mi contexto. Y por ejemplo, en mi familia no es que fuera tan señalado, pero yo, por ejemplo, llegué a sentir mucha culpa de que empezaba a haber conductas que o se escondían o no querían comer frente de mí o cachaba que hacían cosas así como que no, me va a decir algo o me va a juzgar ¿no? Entonces, o sea, como que sí hasta sentía como ay, no, no, pero yo no te estoy diciendo nada, pero ya sabes, como, pero yo no dije nada, no te escondas de mí, pero sí creo que, o sea, me encantó como esta analogía y que nada más quería recalcar que no siempre se tiene que quedar así, que también puedes, si ya viste como ciertos factores de riesgo en tu ambiente, que te puedes ir moviendo, ¿no? Eso me encantó. Sí, justo creo que ese era el fin como que yo quería estudiar, como ver cómo el entorno se modificaba y qué podemos hacer.
o sea, dónde encontramos o dónde podemos poner pilares de apoyo sabiendo que se Mm. puede cambiar el entorno. Por ejemplo, en este episodio que hicimos con Andy Alarcón, ella nos decía mucho que estar con un grupito que tenemos de nutriólogas con este enfoque, o sea, para ella era como llegar con ustedes y platicarles todo esto que estoy sintiendo, que estoy viviendo, es como, sí, o sea, tengo un soporte, había encontrado también soporte en otras personas en su escuela, entonces qué importante que aunque pues en ese momento tocaba terminar la carrera y no era como que se iba a cambiar de universidad, ir teniendo pues sí estos factores protectores y estas personas que se vuelven pilares y que se vuelven también un lugar seguro. Oye, Ali, yo tengo una duda. ¿Crees que para personas que, ya sea como, bueno, no, más bien como profesionales ya siendo nutriólogo, ya sea que tengas conductas de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria, ¿crees que podemos llegar a impactar en el consultante, o sea, profesionalmente hablando? Yo creo que sí, porque tenemos como, ¿cómo lo podemos poner? Como puntos ciegos, porque justo no hay tanta conciencia o no hay nada de conciencia de lo que uno está haciendo mal y de alguna manera es lo que empiezas a enseñar. Y no es que es mal, o sea, no hay una intención ahí de fomentarlo, sino que para ti es algo tan natural que dices, claro, esto lo voy transmitiendo. Ujú. Es un poco distinto porque también en un tercero, o sea, como que esta parte de alejarlo de ti, también ya haces un poco más de conciencia de, pues no invitarlo a hacer tanto como ciertas conductas de riesgo, pero sí puedes normalizar más algunas, y porque ahorita hay muchas conductas normalizadas, el toma agua si tienes hambre, pues lo puedes invitar a hacer, porque pues para mí es normal tomar más agua si me llega a dar hambre, o mastico chicle y no pasa nada. Entonces, ese tipo de conductas sí las puedes llegar a compartir. Por ejemplo, hay un caso, no voy a decir el nombre, pero hubo un caso muy sonado de una influencer que era vegetariana y de repente la cacharon comiendo pescado y fue como, ¿cómo te atreves a comer pescado? Entonces, o sea, ahí podemos ver cómo ella hablaba como mucho de su alimentación desde un lugar de mucha inseguridad, donde transmitía una información que ni ella podía, pero como que sí había una cierta presión a los otros de, es que la comida tiene que ser perfecta de esta manera. Entonces, eso es un influencer y sé que es un tono distinto, pero al final tiene un tono similar, que es que empiezas a promover lo que para ti crees que está bien y ahí es donde empiezas como a reforzar incluso ciertas conductas. Y aquí les recomiendo escuchar el episodio que hicimos, no recuerdo el nombre, ni el número, pero hablábamos de todas las personas que hacen una dieta tienen un trastorno de la conducta alimentaria, que era esto de diferenciar cuando hablamos de conductas de riesgo a cuando hablamos trastornos de la conducta alimentaria. Si quieren indagar un poquito más, les ponemos de nuevo en las notas del episodio. Y no sé, Ale, si quieres, igual para quien dice, ahorita no lo voy a escuchar, pero quiero más o menos saber cuándo estoy hablando de un trastorno de la conducta alimentaria y deja de ser solo conductas de riesgo. Todo lo que hay que prestar atención es lo que causa sufrimiento. Entonces, si te está causando sufrimiento comer, hay que observar qué está pasando. Te causa sufrimiento verte al espejo, hay que ver qué está pasando. Si ya hay sufrimiento, es importante revisarlo. Si la conducta que estás haciendo te genera culpa, te genera vergüenza, también hay que checar qué está pasando. Sí, es importante a veces, bueno, es importante nombrar los trastornos de la conducta alimentaria, pero aquí es lo que te decía, hay como un margen antes donde a veces no se observa. Entonces, a mí me gusta hacer como más ese parámetro desde que causa sufrimiento, genera culpa y vergüenza sostenida, es importante revisarlo. Si hay algo que, por ejemplo, estás haciendo ayuno intermitente, que a mí yo no estoy de acuerdo, pero si estás haciendo ayuno intermitente y una hora antes te da hambre y te estás angustiada a la última hora, ahí hay un foco rojo que hay que revisar. Si esa hora las estás sufriendo es porque algo no te está funcionando. Entonces, sí es importante ver algo que te está alejando también de la salud, porque aparte de un trastorno de la conducta alimentaria te aleja de tu salud, porque empieza a mermar en tu salud mental, en tu salud social, en tu salud, en tu entorno, o sea, como que empiezas a ver que tu cuerpo también se va afectado, tienes menos energía. Entonces, si también empiezas a ver que tu entorno, tú te empiezas a sentir mal, creo que ahí es un buen lugar donde puedes empezar a observar que hay una conducta de riesgo que es importante como indagar para qué está ahí
o se está formando un trastorno de la conducta alimentaria o se tiene un trastorno. Ahora sí que mientras más se tengan, más lejos ya estás como en el trastorno, mientras menos puede ser que simplemente sea una conducta de riesgo que puede trabajar para mejorar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ale, porque creo que no es algo que a mí me pegó mucho tanto en mi propio proceso como con pacientes. Muchas veces es como, pero es que no me han diagnosticado nada, pero es que no, o sea, no he llegado a ese punto, pero ¿por qué tienes que llegar a ese punto si ya le estás pasando mal, ¿no? Ujú. Y que también se puede llegar a normalizar claro, es que pues tú deberías de estar viviendo así, ¿no? Y bueno, y si vives en un cuerpo gordo más, o sea, claro, deberías de estar pasando eso y deberías de estar sufriendo eso, pero sí, creo que gracias por esta parte del sufrimiento, Ale, porque no necesitamos esa etiqueta para que sea atendido por alguien y que pidas ayuda. Sí, justo por eso se me hace tan importante mencionarlo. Les voy a compartir un poquito de mí para que como que agarre más contexto. A Gracias. mí algo que me generaba mucho sufrimiento era sentir que nadie me entendía, porque si es que sí, o sea, yo no llego al trastorno de la conducta alimentaria, pero de verdad que esto me causa conflicto. Y era como, Ujú, bueno, pero deja de hacerlo, o bueno, pero no es tan grave. Y yo es que si quisiera no lo haría. Por ejemplo, claro. el comer a escondidas, o sea, yo me llegué a cachar así como ir por la crema de cacahuate o la Nutella y era comerme cucharadas escondidas en la cocina. Y sí, tal vez no entra en el DSM-5 como atracón porque no llegué a la cantidad en el horario que era, pero para mí es que no está bien estar comiendo a escondidas, tener miedo de que me cachen o sentir que no puedo parar de darle cucharadas. Entonces, para mí eso fue sufrimiento. Y entonces ahí es a lo que invitaría como a los que nos están escuchando. No necesitan como entrar en el DSM-5 porque lo que estás viviendo es real, lo que estás sintiendo es real. Busca a alguien que te acompañe y que te ayude a entender qué está pasando y que justo puedas calmar ese sufrimiento. Mm, Ujú. Y es que aparte se nota un buen la diferencia cuando llega alguien que tiene una o dos conductas de riesgo. De verdad que la evolución, que también depende mucho del entorno en el que esté la persona, la evolución es mucho, muy diferente a alguien que ya tiene cinco conductas de riesgo que lleva años, que nunca es imposible, ¿no? Pero a lo que voy con este comentario es que es mucho más sencillo salir de ahí cuando las cosas no se han vuelto más crónicas, cada vez más extremas, cada vez más, como tú dices. Entonces, todavía mucho mejor que te acerques antes porque pues la evolución del tratamiento va a ser mucho, mucho mejor. totalmente. Oye, Ale, y a lo mejor para quien, no sé, quizá no tenga tanta conciencia o no estudió nutrición o no sé, ¿cómo, sí, cómo podrías decir que la carrera fomenta estas Mm. conductas de riesgo, refuerza los trastornos y todo lo que venimos hablando? Ahora sí que, mira, con lo que yo pude escuchar de las experiencias que me compartieron, cada escuela lo puede hacer distinto, pero aquí algo que pasa es que empiezas a tener conocimiento y se empieza a hacer como este refuerzo del peso todo el tiempo. Por ejemplo, bueno, nosotras no estamos trabajando con el enfoque de peso, pero la carrera es pesocentrista. El índice de masa corporal está en todas las clases en todo momento y entonces es un bombardeo de índice de masa corporal, índice de masa corporal. Y entonces te empieza a entrar esta angustia de tengo que estar en mi peso ideal, tengo que estar en mi peso ideal. Entonces ahí ya se te empieza a meter como tal vez una semillita de peso ideal, tienes que alcanzarlo. Y no sé, le tienes que decir a tus pacientes que tienen que hacer ciertas cosas y ahí se mete otra semillita de si yo le voy a decir a alguien qué hacer, pues yo también lo tengo que hacer. Entonces tengo que hacer ejercicio todos los días o tengo que hacer ejercicio una vez una hora a una hora al día. Y luego, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero en algunas circunstancias llega a pasar que todas empiezan a poner a dieta. Entonces es esta sensación de yo también tengo que entrar en un plan de alimentación y no tal vez una dieta restrictiva, pero es como tengo que tener casi que medidos mis toppers que me voy a traer para mi lunch y para mi comida y todas están preocupadas si ya hicieron snack, no hicieron snack. Entonces como que todo se empieza como a volver un entorno de presión y sí empieza Mm. a haber estos comentarios gordofóbicos de, ay, fulanita ya subió y fulanita ya bajó y mira qué bien se ve y mira, ella ya está subiendo, o sea, como que qué raro, porque pues en la carrera casi que sí ya sabe lo que tiene que hacer, porque no lo hace. Entonces, no todas las nutriólogas tenemos que vivir, es que hayan vivido esto en la carrera, pero seguro vivieron algo de eso en la carrera. Desde un profesor que
hizo algún comentario, porque sí he escuchado así como de, si quieres ser nutrióloga tienes que bajar de peso. También escuché como en alguna universidad sí condicionaban si te podías titular o no, dependiendo de tu índice de masa corporal. Em, Ahora sí que se genera también mucha vergüenza de, híjole, o sea, como que tienes, o sea, porque también alguna de las personas que entrevisté, esta vergüenza de, sabiendo todo esto y tienes un trastorno de la conducta alimentaria, pero ¿cómo? O sea, también pasó eso. Entonces, no hay un sostén que te diga lo que estás viviendo está bien, tú estás bien, o sea, justo como que lo que empieza a pasar es que empieza a impactar en una autoestima de no voy a ser ni nutrióloga, ni delgada, ni buena, ni nada, si no logro esto. O sea, el estándar cada vez se empieza a poner más alto. Incluso se empieza a volver como más competido, como decía Laura al principio. Aparte, incluso es una carrera de más mujeres. Son pocos los hombres y los pocos hombres que hay, la mayoría pertenecen a la comunidad LGBT. Y, o sea, sí se sabe que también los trastornos de la conducta alimentaria se dan más en esta comunidad. Entonces, ahora sí que es la comunidad como el caldo perfecto, por así llamarlo. Creo que sobre todo esto de si quieres ser una buena profesional o si quieres tener éxito, que creo que hasta se mete esto de tu seguridad económica, ¿no? O sea, si quieres lograr lo que tienes que verte de esta forma. Y eso es una presión tan fuerte. Desde mi punto de vista, lo que más afecta es como el enfoque pesocentrista, ¿no? Pues al final al menos en la escuela en la que yo estudié, que es demasiado clínica, era, o sea, el tener grasa, el ser gordo, o sea, bueno, vas directo a diabetes, y es lo que escuchamos, ¿no? Vas directo, estás sentenciando tu muerte, estás mal y pues al final es como, ok, entonces tengo que mantener, y sí también como decía, otros factores entre lo que vas escuchando de maestros, en el que es que tienen que dar el ejemplo, ¿cómo le vas a decir a alguien que eso sí no lo decían, por ejemplo, mucho en mi escuela, cuando yo estudié era como, ¿con qué cara le vas a decir a alguien, no sé, come más verduras si tú no comes verduras, o que tome más agua, o que haga cierta cantidad de ejercicios si tú no haces ejercicios, si tú no te mueves, o sea, a ti no te gusta? Entonces era como mucho el tienes que ser el ejemplo. Y creo que no se quedaba solamente en las conductas, sino el también cómo te ves, ¿no? Y Ujú. que tristemente va muy relacionado. O sea, ¿cuántas veces seguramente aquí las tres hemos escuchado yo no confío en esa nutróloga porque está gorda? ¿Cómo voy a ir con una nutróloga que es gorda? Y no me he sentado a platicar con ninguna de ellas, pero qué mal han de estar pasando, incluso como decía Carla, hasta económicamente. Está cañón. Ujú, sí. Y ahorita que te escucho, pues, recordé otros, porque es que pasan muchas cosas. Y te digo, cada experiencia la viven diferente, pero algo que también pasa como universidad, me acuerdo que yo fui o sea, como a entrevistar a la directora de la universidad en la que yo estudié y le pregunté, ¿y como, qué programas tienen para apoyar a las nutriólogas? Me dijo, pues, o sea, pero su cara primero fue como de, no tenemos, bueno, o sea, pero podemos hablar con los papás si es necesario. Y yo, pero podrían venir las alumnas a preguntar. Ah, pues sí, aquí están abiertas las puertas. Y yo, pero observan a las alumnas. No, nunca hemos visto ningún problema. Y yo así de, ¿cómo que no? O sea, Oh, yo lo viví y había muchísimas cosas de las que era importante. Entonces, como escuelas, no hay un sostén de decir, ah, vamos a estar observando a nuestras alumnas cómo están, qué experiencia están teniendo. O sea, como que ni les pasa por la mente lo peligroso que podría ser ese ambiente para desarrollarlo. Por otro lado, no todas las escuelas tienen como el mismo temario, pero pocas tienen como la introducción a la psicología, pero es así como una embarrada, pero nunca se habla ujú. como de dismorfia corporal o de Sí, cómo se ¿no? podría trabajar eso, no se hace un estudio de cómo está esa persona con su relación con su cuerpo y con la comida. Y en algunas escuelas la materia de trastornos de la conducta alimentaria es optativa, en otras sí la tienen como en la materia, pero en unas es optativa, así que unas ni se enteran de casi qué es ese tema, lo conocen por lo que hallaron, o sea, lo que se haya vivido en su vida, pero realmente no es un tema que sepan todas. Y las que sí lo llegan a vivir, en mi escuela sí era obligatoria la materia, pero era muy nutricional. O sea, era de cómo vas a hacer la intervención nutricional de una anorexia. Y aparte también, o sea, yo me acuerdo de esa clase y digo, es que es irreal, o sea, también no Ujú. hay forma de decir, ah, sí, le doy 5,000 calorías al día y o sea, se me hace ahorita hasta absurdo cómo me lo llevaron a enseñar a manejar. Entonces, siento que no hay un sostén
del otro lado, de donde te den apoyo, te digan que tu peso está bien, que tu profesión no te define como persona, ni si eres exitosa o no con tu peso, o sea, como que no te dan esa contención, pero te dan un bombardeo de todo lo que está mal de ti. Ujú. Y ahorita que decía esta lado de tienes que poner el ejemplo y comer de cierta forma y así, yo creo que ni siquiera habría problema si realmente no fuera esto de te tienes que ver de esta forma o no tienes que pasarte de esta porción y que te memorizas las equivalencias y así. O sea, si realmente el tema fuera, que es al final lo que tratamos nosotras de trabajar en la salud, pero con alimentación intuitiva, consciente, sin que sea peso centrista, pues ahí ya sería un factor protector. Entonces, más bien es no el tema de los hábitos y así, sino cómo se van, cómo tienen condicionantes, o sea, sí come verduras, pero de esta cantidad, ¿no? Sí come frutas, pero solo esta porción. O sea, sí, tienes que ser sana y, o todos estos hábitos importan, pero sí tienes este peso y este porcentaje de grasa. Es ahí donde yo creo que también es como, ay, no sé, muy fuerte. Y en mi carrera, bueno, más bien en mi escuela sí nos enseñaban trastornos como parte de del currículum, pero igual que tú, Ale, o sea, yo así de, ¿cuándo me dijeron que una persona que vive con anorexia puede tener un peso más alto, ¿no? Que incluso es la mayoría de las personas que tienen pesos arriba de lo que el IMC marca como bajo peso. Entonces, todo eso de la vida real, o sea, no, realmente no te lo enseñan. Y justo creo que ahí lo grave, es como tan cuadrada la ciencia, que la ciencia la necesitamos, pero como que le quitan la parte humana. Y justo es ahí donde creo que nos entra como ese espíritu de tengo que ser perfecta. O sea, tengo que ser perfecta en cómo como, tengo que ser perfecta en cómo hago ejercicio, tengo que ser perfecta en el balance de mis alimentos, en mi cuerpo, o sea, es como un bombardeo a la perfección y un bombardeo a la vergüenza si lo haces diferente. Sí, totalmente. Y hasta entra, como decías hace rato, ¿no? Esta parte de pertenencia y es que si todas son flacas, pues yo también tengo que ser flaca, si todas hacen dieta, pues va, órale, vamos a entrar a la dieta. Y ahorita me acordé, justo a nosotras en una parte de la carrera, no me acuerdo ni por qué ni para qué, pero nos obligaban a ir, había como un centro de nutriólogas que eran las que estaban haciendo ¿cómo se ¿Tu llama? servicio? Su servicio gratis. Hace muchos años que acabé, que estaban haciendo su servicio y justamente era como una obligación y tenías que asistir a ciertas consultas, a ciertos, o sea que al final era, y pues todas te daban dieta. En todas, ya si la hacías o no, pues ya era tu problema, ¿no? Pero tenías que asistir a cierta cantidad de citas y hacer dieta. Ya no me acordaba de eso, qué horror. Nos obligaban, está cañón. Digo que entiendo la parte de tienes que aprender, vivir la experiencia, entiendo lo que trataban de hacer, ¿no? Pero al final es, si lo estás haciendo de un enfoque pesocentrista y de restricción, pues tal vez no es lo más sano y es otro punto y otro factorcito que te va haciendo este contexto y este caldo perfecto. Exacto. Por ejemplo, o sea, a mí me pasó mi experiencia, creo que a mí donde me entró más como esta vergüenza y esta angustia fue cuando empezamos a ver antropometría o algo Sí. así, porque Ujú, era como, vamos a tener la sesión para todos hacer plicometría y pesar y hacer y no sé qué. Entonces para mí ujú, era, tengo que venir en shortcitos y en playeras y en mangas. O sea, era una ujú, sensación de todos me van a ver como con ujú, ropa entallada y van a saber mis medidas y van a saber mi peso. Y ahí fue donde yo creo que empecé a disparar más conductas, porque era el, no, qué vergüenza si se enteran que mi porcentaje de grasa es de lo que no debería de ser, ¿no? Y hasta se reforzó tanto que terminamos esa materia, pero nos escapábamos cada que podíamos a la báscula a ver si estaba abierto el consultorio y todas así como en filita nos íbamos a pesar a ver si habíamos mejorado y medio o sea, jamás yo sentí como de, ajá, ella no bajó, ¿no? Pero era como ver tu papelito y ver el de las otras y era como de, ay, qué angustia, ¿no? Entonces, pues al final eso empieza a pasar. Ujú. Y sabe que me estaba acordando del episodio 43, ese ya me es el número, donde hablamos sobre lo que callamos los nutriólogos. Ah, Y sí. me acordé que una de nuestras invitadas nos cuenta cómo cuando fue la graduación, ya saben que si hay boda, todo el mundo a dieta y restricción. Graduación y sobre todo en nutrición igual. Entonces, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero si se acercaba la graduación era de verdad hacer un montón de conductas de riesgo para llegar
perfecta, lo que sea que nos vendieron en la cabeza que es perfección. Ujú. Y como en este episodio nos cuenta ella que para ella fue un detonante justo el tema de la graduación. Pero como hasta pensé, o sea, unir las historias como en relación a Ale, que justo también pasaba en mi escuela, ¿no? En antropometría nos formaban a todos y todos así en top y shorts para que te midan los pliegues. Quienes no sepan son los pliegues, pues es la carnita que nos agarran en ciertas partes del cuerpo. Pero como hasta para alguien puede ser un detonante, ¿no? Híjole, ya sé que el próximo semestre me toca antropometría y que todo el mundo me va a ver así, entonces igual y hasta podría ser un detonante para, me tengo que cuidar, tengo que hacer tal cosa, porque como decía Ale, qué oso que vean mi porcentaje de grasa, qué oso que me vean así, qué oso, o sea, está cañón como hasta dentro de la misma carrera podría estar como fomentando Ujú. todo esto, más allá Sí, de que... desde una clase hasta la graduación, hasta tu titulación, ¿no? Como estas escuelas que te condicionan el graduarte, o sea, Sí, eso un está cañón. montón. Ujú. Sí. Entonces, como pueden ver, hay muchos detonantes y pocos apoyos. Ay, sí. Oye, Ale, ¿cuál sería para ti como puntos clave y estrategias que se podrían utilizar en la carrera? Pues mira, o sea, para mí en mi mundo ideal, perfecto, cómo debería ser Ujú. la carrera de nutrición, creo que tiene mucho potencial. O sea, creo que se debería de enseñar en la carrera esta parte de los enfoques no pesocentristas. No sé ahorita, la verdad es que no me he metido a ver si ya se actualizaron este, los programas de las escuelas. Sé que en el TEC de Monterrey, sí, creo que en el TEC sí ya metieron un poco a las nutriológicas, no sé si las han escuchado, pero a Raquel Lobatón con otras dos personas tienen una parte que se llama nutriológicas y creo que ellas están ayudando al TEC de Monterrey a cambiar su tira de materias. No sé bien qué están haciendo, pero sé que hay sí ya, pero creo que apenas una escuela de cuantas que tiene nutrición. Entonces, sería como empezar a dejar de tener un enfoque pesocentrista y empezar a hablar de otra mirada de la nutrición. Incluso yo metería como una materia de hablar de la opresión a la mujer y de dónde viene como esta demanda de que la mujer tenga cierto peso. Entonces a mí se me haría como fundamental incluso hablar de algo del feminismo y como meter un poco más esta parte de la opresión que haya, que tienes que entrar en un peso. O sea, yo cambiaría muchas cosas de las materias en especial para como contrarrestar todo lo otro como científico de índice de masa corporal, para que justo te vayas creando tu propio criterio, para que puedas ir masticando información y empezar a encontrar un camino que te haga sentido a ti. También yo metería más de psicología, no haría optativa la de trastornos de la conducta alimentaria y le daría un enfoque integral, no solo de cómo es el abordaje nutricional, es como entiende todo la parte, aunque tú no te vas a encargar de esto, esto pasa, estos son las conductas de riesgo, hay que prestar atención aquí y hablaría como mucho más de eso o de la psicología de la alimentación también como que ya integrarlo un poco más. Eso a nivel tía de materias. Por otro lado, creo que las escuelas deberían de tener como más estos protocolos de estar observando a sus alumnas, o sea, de estar al pendiente de ellas y poder ir como teniendo un programa, sabiendo que es como el lugar perfecto para detonar eso, tener un programa de prevención y uno de intervención, porque a veces es, sí tenemos intervención, sí, pero ¿por qué esperarnos a intervenir si podemos prevenir? Entonces sería como tener programas de prevención. O sea, la verdad en este mundo ideal yo diría, deberían de tener un taller al principio, no a la mitad y uno al final de un proceso personal. Y algo que fue como a mí lo que me hizo como ya hacer de eso mi tesis fue que en la carrera, o sea, en la maestría, a nosotros nos piden tantas horas de terapia. Y una parte es un poco lo que decías tú, Lau, que es como aprender de alguien más, como las nutriólogas, vayan a una consulta de nutrición para que aprendas cómo es. Sí, por un lado es como vive tú la experiencia, pero por otro lado es en la carrera, bueno, en la maestría se te mueve tanto que si no tienes de dónde agarrarte, te nos vas, ¿no? Entonces es como darles otro sostén. O sea, yo sí metería horas de terapia obligatorias porque es un lugar donde se van a mover tantas cosas que sería como tienes que hacer un proceso terapéutico mínimo de tanto. Si tú te quieres seguir más, está perfecto, pero que sí sea algo obligatorio. En lo personal, eso sería para mí lo que se podría como empezar a implementar. Sé que muchas cosas de estas son muy difíciles, pero podríamos empezar por mejorar la tira de materias. Creo que eso sería fundamental y por crear protocolos de prevención. Ay, sí.
Justo en el episodio que grabamos con Andy, yo decía, simplemente tener, creo que Andy contó que Andy y yo somos de la misma escuela, pero creo que ya ahorita ya lo tienen, pero tener un protocolo al inicio para ver quién tiene, o sea, entrando a la carrera, quién tiene conductas de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria. A mí no me tocó. Y era desde ahí, pues, desde ahí puedes hacer un mini filtro de, ok, tengo que prestar más atención a estas estudiantes y estarlas acompañando un poco más. Sí, claro. De hecho, las escuelas, bueno, yo me acuerdo que yo hice como un examen psicológico, o sea, te piden como el psicométrico y el de conocimientos, pero deberían de hacer uno específico psicológico para detectar conductas de riesgo, dismorfia corporal y trastornos de la conducta alimentaria, sabiendo que tienden a llegar con eso o tienden a venir sensibles hacia eso. Entonces sí se me haría fundamental que lo hicieran. Ya vi que el episodio de Andy es el episodio 24 para que lo vayan a escuchar. Súper, muchas gracias. Y justo, y también amé la parte que decía Sale de estar increíble meter una parte de feminismo y como la violencia estética hacia la mujer y todo este movimiento, porque creo que, o sea, a ver, va de mucho de la mano, ¿no? Toda esta parte pesocentrista también va muy ligada a la mujer tiene que verse de cierta manera y como decíamos, no por algo la carrera de nutrición es de mujeres, ¿no? Y también los invito a escuchar el episodio que grabamos con Leo Corro, que justamente él nos contaba, ¿no? Yo lo desconocía por completo, pero él nos contaba, o sea, toda la agresión que hay y, o sea, hay demasiados trastornos y demasiadas conductas de riesgo porque es muy agresivo esta violencia estética dentro de esta comunidad. Entonces, también me parece increíble. Nunca se me hubiera ocurrido esa parte de feminismo y toda esta violencia estética, pero sí estaría increíble. Hay que crearlo, sí, hay que hacer nuestra propia escuela. Hay que, sí, nuestra escuela de nutrición. Estaría genial. Ahí yo sí me apunto. Sí. Oye, Ale, y últimamente que es un episodio que tenemos pendiente Lau y yo, porque ha habido de adolescentes, que eso es algo que también debería estar hablando en las materias, que realmente lo puedas diagnosticar como tú dices, no para tú dar el diagnóstico como nutrióloga, pero para saber identificar y no detonar nada, porque antes de yo tener conocimiento de todo esto de salud en todas las tallas, bla, 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 yo creo que sí se me fueron un par de personas que ya estaban teniendo un trastorno, yo no lo supe ver. Ahorita lo puedo ver perfecto y de nuevo nunca doy un diagnóstico, pero sí, doy recomendaciones de ir a terapia a corroborar esto y así, o sea, sí se abre un espacio de hablar de estos temas, pero he visto últimamente que hay muchos adolescentes, ¿no? Que incluso en la pandemia se incrementó el número de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Y entonces aquí, no sé, para un papá que ya identificó que su hijo o su hija tiene una mala relación con la comida y con el cuerpo y que quiere empezar a estudiar nutrición, ¿cómo que pueden hacer en estos casos? Mira, lo principal que yo invitaría es, uno, a que empiecen un proceso terapéutico, porque si ya están empezando a ver focos rojos, mejor que vayan con un especialista en trastornos de la conducta alimentaria que pueda como ir definiendo qué le está pasando y acompañando a su hijo o hija a entender y a empezar ese proceso, porque como lo decimos como a lo largo del episodio, no hay que esperarnos a que lleguemos a un punto si desde el principio ya estamos viendo que está causando sufrimiento. No es decirle, no, no vas a estudiar nutrición porque entonces va a ser peor para ti. No sabemos, pero sí podríamos llevarlo con una persona que le ayude a fortalecerse, a entender y que llegue como con muchas herramientas y muchas armas a ese lugar. O que incluso revise si realmente quiere ir a estudiar eso o es el trastorno el que le está pidiendo estudiar eso. Entonces también ahí es como ver qué está pasando, incluso ir con una nutrióloga no pesocentrista que vivan la experiencia de la nutrición desde otro lugar, desde no esta parte restrictiva o de esta parte de conductas de riesgo que se llegan a fomentar, sino que la vivan desde la otra mirada para que empiecen a integrar otra forma de la nutrición y que revisen muy bien las tiras de materias para ver cuál sería como la escuela que más podría sostener a su hijo o hija en este proceso. Pero sí se me hace muy importante que si los papás ya detectaron algo, tomen acción sobre eso porque es el mejor momento. Eh, porque como decimos, o sea, en el DSM-5 viene como muy catalogado y solo vienen 3 trastornos, pero la ortorexia no está ahí, pero es algo que tenemos que checar, que es el miedo a no comer limpio y perfecto,
la vigorexia como tal no es tanto trastorno de la conducta alimentaria, pero es un trastorno de dismorfia corporal muy fuerte. Entonces, ahora sí que hay muchas cosas que nos pasan y que vivimos, que es importante como darle seguimiento si ya vimos que algo está pasando. Que a veces siento que si no se ponen como escritas, o sea, en el DSM-5 es como, no lo vale, ¿no? No estás tan mal, aguanta, ¿no? Y justo retomo lo que decías, Ale, si ya te está causando un sufrimiento, si ya no la estás pasando bien, pide ayuda. Y también para ir cerrando, Ale, no sé si hay algo más o algo que le dirías a quienes estén estudiando nutrición o estén pensando en estudiar nutrición y que escuchen este episodio y digan, oh, ya no sé si es lo que quiero o qué pueden hacer o qué dirías, o sea, qué les podrías recomendar a estas personas. Mira, yo les recomendaría que busquen ayuda si la necesitan y hasta que la encuentren. O sea, si en la escuela no les dicen nada o les da miedo pedir ayuda en su escuela porque les van a decir a los papás, busquen a alguien que tengan mucha confianza y pidan esa ayuda que necesitan. Si están dudando de que si tienen un trastorno o no, pidan ayuda porque algo hay. Si ya estás dudando es porque algo está pasando. Y bueno, yo he escuchado de varias personas que están estudiando nutrición, pero están haciendo cursitos de estos otros temas que no te dan en la carrera, como de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, y ya están empezando a ampliar desde ahorita como su conocimiento que no le van a dar en la carrera. Y ahorita me acordé que Carla dijo algo que se me hizo muy importante, que tal vez como nutriólogas, sin querer llegamos a fomentarlo, ¿no? O sea, lo llegamos a eh, activar, a disparar, porque algo que estamos viendo, y bueno, no lo dije, pero yo trabajo en el Instituto de Psicología de la Alimentación y de hecho estamos por hacer un curso para nutriólogas, por si se quieren inscribir, el comercial. Pero Corazón. ahora sí que algo que también es muy importante es ver la nutrición desde un enfoque informado en trauma, porque si nosotras, porque es que, bueno, es un tema muy complejo, pero si nosotras empezamos a demandarle al paciente de, no, es que tienes que hacer esto y el otro no está listo y le detono algo, y la nutrición informada en trauma es poder ir dando pasitos poco a poco para ir haciendo un lugar seguro para nuestras personas que están sentadas ahí para que las acompañemos. Entonces, ahora sí que lo que las invitaría es que si ya están ahí, son nutriólogas y algo les genera duda, es como busquen esa ayuda que necesitan. Incluso si se quieren acercar conmigo o con alguna de nosotras que ya pasamos por ese proceso, busquen esas nutriólogas que les den confianza en Instagram. Yo creo que hay muchas que les podemos contestar y decir qué camino seguir o por dónde podrían dar el siguiente paso. Y sigan ampliando su conocimiento de lo que no les dan en la carrera y que tienen curiosidad, búsquenlo en otros lados. Hay cursos súper económicos, hay webinars, hay podcast, como que empiecen a empaparse de estos otros temas que no les van a dar en la carrera, pero que son fundamentales para poder ir mejorando también nosotros nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo. Ay, qué emoción. Obvio, Lau y yo súper anotadas ya. Antes de que Sí, nos saquen, ya estamos anotadas. yo hasta pensé, al diablo el tema, platiquemos de lo que van a abrir. Platícame más. Qué pasa. Pero no, Oye, me Ale. emocioné demasiado. Sí, yo también. Oye, Ale, y bueno, sabiendo de que es algo que estás haciendo tu tesis y así, no sé si hay algunos números que nos puedas compartir o estadísticas. No, porque o sea, fue cualitativa, no cuantitativa. Ah, Entonces, ok, ok. realmente no hay como números, pero sí hay varios artículos que ya hablan de trastornos de la conducta alimentaria. Los busco y se los mando. Si los quieren poner o tienen como un lugar donde pongan esas ligas, se los puedo mandar. Pero mi tesis es más bien cuantitativa y lo que se ve es que sí hay muchas cosas que están fomentándolo, pero como tal no es de números. Ah, ok, va. Podemos ponerlo en las notas del episodio, y también por ahí hacer posts que ya saben que luego complementamos con Exacto. posts en Yo- nuestras redes sociales. Así es. Yo les puedo también compartir al inicio comenté un artículo que leí y les puedo compartir dos datos que me impresionaron, que el 75% es es a nivel mundial sobre la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes y el 75% llega a tener ortorexia, que es esta como obsesión por comer limpio, comer sano, comer lo más limpio, entre comillas, ¿no? Limpio no limpiar la lechuga, sino como cero grasas, cero azúcares, a esto me refiero, el 75% de los estudiantes y más del 89% de la población de los estudiantes tiene esta dismorfia corporal o
que no se sienten a gusto con su cuerpo y algo está mal y algo tengo que cambiar. Ese me impactó, ¿no? O sea, como ya desde ahí tengo que estarlo cambiando y modificando. Ya tenemos también temas para abordar en otros episodios, ¿no? O sea, tendrá su propio el ortorexia, tendrá su propio la dismorfia corporal. La vigorexia. Vigorexia, sí. Pero bueno, por lo pronto en las notas del episodio, estas notas van a estar súper llenitas porque hay varios episodios que se complementan y también para compartirles más información, artículos y demás. Ay, Ale, pues muchísimas gracias por este podcast, este episodio que tanto le traíamos ganas Lau y yo, y pues obviamente no queremos que te vayas sin responder la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, si te hablara tu cuerpo hoy, ¿qué te diría? Pues mi cuerpo hoy me pide movimiento en muchos sentidos. O sea, de lugar, de ejercicio, de movimiento en muchos sentidos. Así que sí, me está diciendo que me mueva en mi vida. En la vida, muévete. Sí. Mitad de año, movimiento. Sí. Y pues muchísimas gracias por invitarme. Lo disfruté muchísimo. Me apasiona este tema, entonces aparte me encanta hablar de esto, pero la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Ale. Oye, ¿nos quieres compartir tus redes sociales para que te encuentre? Y también para quien quiera trabajar contigo, o sea, que, como en qué te especializas o qué tipo de pacientes recibes. Pues mira, les comentaba que estoy trabajando en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Ahí doy consultas de nutrición y de psicoterapia. También hago de hecho, la mayoría de las intervenciones que hago son como mixtas, a menos de que vea que si hay un trastorno de la conducta alimentaria fuerte, ahí sí es importante separar el tratamiento. Si no, se puede quedar como conmigo con los dos temas. Y bueno, sí me especializo principalmente en trastornos de la conducta alimentaria, conductas de riesgo, dietantes crónicos, como que eso es lo que más llego a trabajar. Y también me gusta mucho trabajar un enfoque de síntomas, que es poder escuchar a tu cuerpo, qué te está diciendo con ese síntoma que tienes. A mí me encanta saber que nuestro cuerpo nos habla a través de las enfermedades, de las dolencias, de todo eso. Entonces, también eso lo podemos encontrar en mi consulta y trabajo todo en línea en este momento. También hay varios talleres ahí como de alimentación intuitiva, de nutrición y así, que podemos dar en el Instituto de Psicología de la Alimentación que yo estoy dando. Y en redes sociales me pueden encontrar es @alejandras.suarez.r y ahí me pueden ver. O sea, no están viendo la cara de la mía, pero es como de emoción de todo lo que dice. Los invitamos a venir a YouTube a vernos. Exacto, soy súper fan. Ay, muchísimas gracias, Ale. Qué emoción. Muchas gracias. Me encantó platicar contigo y ojalá que podamos llegar a muchos estudiantes o personas que están pensando en estudiarlo y que sepan que están acompañados y que hay de dónde apoyarse y de dónde agarrarse. Sí, esperamos de verdad ser un espacio para, no sé, como esa Ale que se sentía estoy en el limbo de quién me apoyo, o sea, no tengo un trastorno como tal, pero, o sea, no importa en qué, como de nuevo, creo que también quiero que se vayan con esto de, no importa que no tengas un diagnóstico o esté súper grave, si ya te está generando sufrimiento, mientras estudias la carrera de nutrición o no, mereces pues tener un acompañamiento y esperamos que este episodio pues sea de utilidad. Así que les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.